Pregunta a la persona que le acompañó hasta Cusco, llegando a Cusco no se pregunta, ¿y dónde está él? Busca y no lo encuentra. Y, y al amanecer ya llega él y le dice, ¿y por qué me has dejado así? Y entonces, pero si tú me has guiado con flautas, y le ha dicho. Entonces, no, yo recién estoy viniendo. O sea que se da cuenta y ahí empiezan a hablar, ¿no? ¿Qué me ha pasado esto y aquello? Entonces le dice, no, esa persona había ido en la mañana ya. Pero lo que era no era el compañero que le ha guiado, sino que un espíritu, ¿no? Marchame qasape trupay bikuñita, pues marca sancape trupay bikuñita. Preso por iris akti selvay kamuchalay, preso por iris akti selvay kamuchalay. Ipotsa para kakitay piñata, yan na kuyo kalipay sa wanta. Warma yan ay kawan. La historia de que aquellos años que mi abuelito nos contaba con un inicio de que él decía que aquel cerro de Pucara Pantiliglia era un cerro mujer, ¿no? Y aquel cerro que estamos viendo acá donde está la letra más o menos por ahí, eso se llama Ancahuachana y es un cerro que representa al hombre, ¿no? Entonces, una noche él posiblemente, cuando él caminaba, normalmente él caminaba de noche, viajaba a Cusco, regresaba acá, en el transcurso de ese camino, quizás en una de esas noches, él escuchó una conversación, ¿no? Entonces esa conversación era entre el cerro de Pucara Pantiliglia, que representa a la mujer, y el cerro Ancahuachana, que representa al hombre, ¿no? Conversaban entre los dos cerros. Entonces él escuchó en este sentido la conversación decir, ¿no? Yo tengo hambre, decía, tengo sed. Y el otro cerro le decía, no, acá va a correr río de sangre, así. ¿No? Conversaban entre ellos. Entonces, para ese entonces, este transcurso de la vía que subimos en la quebrada, toda esa cuenca, que era, antes recientemente era un camino así simple nomás. Antes caminaban a pie, una camina de herradura. Pero en ese entonces, quizás recientemente estaría abriéndose esta vía de acceso a estos lugares, entonces pasaba constantemente accidentes, ¿no? Volcaduras, caída de vehículos, siempre, raras veces que venían, siempre los carros pasaba algo. Entonces, quizás en ese entonces, cuando mi papá, que era su hijo de mi abuelito, sufrió un accidente en ese tramo, ¿no? Falleció cuando era joven, más o menos a los 29, más o menos en esa temporada. Falleció cuando mi papá era dirigente de esta población, ¿no? Falleció. Entonces, mi abuelo, que presentía que al escuchar esa voz, ¿no? Al escuchar decir que yo tengo hambre, tengo sed, entonces, ¿qué pedían para mi abuelo? Ellos son los apus, ¿no? Entonces, esos apus, ¿qué querían? Querían que se les dé un pago, una ceremonia, una ofrenda a ellos. Entonces, quizás no se interpretaba de esa manera antes, entonces por ese suceso quizás pasaba ese accidente también. Eso. Quizás consecuencia de eso, quizás el accidente donde mi papá falleció, también pasaba. Ahora, ¿no? Al escuchar eso también mi abuelo decía, yo le voy a hacer el pago, ¿no? Yo le voy a hacer la ceremonia para que estos apus estén tranquilos, ¿no? Para que estos apus
no estén pidiendo vida humana, que podríamos decir, ¿no? Entonces, ellos conversaban así, y mi abuelo, un poco que, un poco que estaba en ese de decir, voy a hacerle pago, voy a hacerle ofrenda, pasó un cierto tiempo, varios años, que seríamos unos 10 años por ahí. Pasó ese tramo y ocurrió un accidente muy fuerte también, que pasó como 30 personas murieron en ese accidente, que una unidad vehicular, un combi, se fue deriva de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi abuelo, no? Mejor le hago la ceremonia. Le hizo sus pagos, la ceremonia a los dos apus. Desde ese entonces, que es un poco los accidentes y todo eso ha disminuido. Hasta que cierto punto otro carro cayó, igual mi abuelo volvió a hacer la ceremonia, porque ellos dicen conversan y tienen un cierto tiempo para que conversen y digan, no, ya tengo hambre, ¿no? Otra vez piden. Entonces, ahora que no hay una forma de nosotros escucharles a ellos, quizás estemos susceptos a que algo pasara en este tiempo. Pero él tenía esa comunicación con los apus, él tenía esa relación de decir o escucharles a ellos de qué es lo que ellos querían. Antes don Jesús, que es mi abuelo, iban vendiendo quesos, llevaban productos de acá de arriba, ¿no? De la zona, hacia Cusco. Y antes no había movilidad de carro, nada de esas cosas, iban a camino, a pie, hasta Cusco. Entonces en uno de esos, que iba cuando era más joven, más niño quizás, ¿no? O un poco joven ya, cuando iba a Cusco, salían siempre temprano de acá, que es 3 de la mañana, 2 de la mañana, hacia Cusco. Entonces, como salían hacia Cusco, él tenía siempre esa mentalidad, ¿no? Hoy es domingo, hoy es sábado, entonces tengo que ir a Cusco a vender mi queso, todas esas cosas, ¿no? Entonces, va a Cusco así constantemente, ¿no? En uno de esos siempre tenía un compañero que le acompañaba, ¿no? A Cusco. Siempre se juntaban 2, 3 de esta comunidad para ir a Cusco, ¿no? Entonces en una de esas noches escucha que su compañero estaba tocando flauta, y su compañero siempre iba con su flauta, ¿no? Tocando. Entonces tocando su flauta se va y él se levanta, ¿no? Con esas ganas de irse a Cusco. Oye, ya es hora, me voy a Cusco. Se va a Cusco y entonces al escuchar la flauta, trata de alcanzar a su compañero, ¿no? Y le sigue. Una vez que está alcanzando, su compañero se aleja un poco más. Otra vez intenta alcanzarlo, se aleja otra vez. Y se da cuenta que ya está llegando, pasa por Puente de Pisa, por Huancayo, por ahí. Igual, sigue constantemente. Así, trata de alcanzarlo, se aleja, trata de alcanzarlo, se aleja. Entonces, da la sorpresa que cuando llega a Cusco, no amanece, ¿no? Entonces se da cuenta que había llegado medianoche a Cusco. Entonces era un espíritu que le ha guiado hasta Cusco a medianoche, lo ha hecho llegar de acá a Cusco. Entonces él le seguía eso, ¿no? Y entonces ahí se da cuenta que los espíritus siempre en diferentes lugares él siempre se comunicaba, o a veces no se comunicaba, aparecía, a veces así se sentía mal, a veces es como que decir, entre dos personas, ¿no? Conversas, discutes, siempre tenía eso en su misión, en su visión, o sea,
lo que nos cuenta a los nietos, ¿no? Siempre nos dice eso. Y esa es la parte de esa historia que yo te puedo contar ahora.